Bueno, casi todo lo ha explicado ya Joan. Voy a intentar, a ver cómo. Bueno, el área de acción humanitaria, como ha comentado Joan, pues es una de las cuatro áreas misionales de la organización. En realidad somos jovencitos como área en sí, dependíamos del área de cooperación, como ha dicho Joan, se entendía la acción humanitaria como ese paso previo, ¿no? Se habla de un continuum antes de seguir con procesos de desarrollo. Sin embargo, es cierto que hace unos años se ve que desgraciadamente hay situaciones que pasan alrededor del mundo que empiezan a cronificarse por población refugiada y desplazada, y tenemos muchos países en este planeta que llevan 50 e incluso 60 años viviendo en situaciones de crisis humanitaria. Y, y bueno, la casa apuesta, llega un momento en que decide apostar por un área específica y en ese sentido nuestro objetivo fundamental o en lo que tratamos de hacer o ayudar es a mejorar la capacidad de prevención y respuesta a situaciones de crisis de salud pública en contextos y zonas afectadas por crisis humanitarias y desplazamientos forzosos. En este sentido, pues lo que está ocurriendo en Ucrania pues es un ejemplo paradigmático. El área, igual que el área de logística humanitaria, también está calificada por la Unión Europea. En este caso estamos calificadas como partners humanitario. También somos muy poquitas, somos la única organización farmacéutica que tiene este honor. Es una calificación que se obtiene y se ha obtenido después de 3 años de auditorías y evaluaciones externas para poder demostrar nuestra capacidad de respuesta, de garantía de cumplimiento de los derechos humanos, de los principios humanitarios y, bueno, en ese sentido, es una constante y un examen constante en el que estamos como entidad que nos tranquiliza a la hora del día a día y debe tranquilizar también mucho a la gente que apuesta por nosotras. Mm, la invasión de la Federación Rusa en Ucrania. Bueno, pues como ya todas yo creo que sabemos, el día 24 la Federación Rusa decide, en contra de todo pronóstico, ocupar la parte este del país. Al principio decide atacar la parte más oriental de Ucrania. El día 25, como somos partes de ECO, como ha comentado Joan, se pone en contacto con nosotros desde la Unión Europea a través del gobierno francés, que como sabéis está ejerciendo la presidencia de la Unión, y nos convocan a la primera reunión de coordinación entre Estados miembros y también con organizaciones humanitarias calificadas, entre las que también estaban las agencias de Naciones Unidas. Estas reuniones han sido semanales desde ese momento y tienen el único y fundamental objetivo, como decía Joan, de coordinarnos, ¿no? Al final somos muchos actores diferenciados, mucho interés en poder apoyar por la ubicación geográfica del país y por las necesidades que están habiendo, y es fundamental que no haya un desorden. En ese aspecto, esas reuniones están siendo la hoja de ruta para poder hacer llegar todos los apoyos y todas las ayudas que se están poniendo a disposición. El área de acción humanitaria tiene un comité de emergencias, ¿no? Y nuestro papel es ir monitoreando las situaciones que van ocurriendo en este planeta en base, pues, a catástrofes naturales como el que ha habido esta noche en Valencia, dejando el chascarrillo, o causadas por la mano del hombre, como es el caso de Ucrania. Entonces, bueno, pues desde el mismo 25 empezamos a analizar la situación, nos pusimos en contacto con nuestras socias locales en el país, con las que estábamos en contacto desde el año 2014, en el primer indicio de invasión que hubo en el país, y empezamos a analizar zona afectada, número de víctimas, capacidad de respuesta, tanto local como de los actores humanitarios, y la población desplazada, que era un poco como lo que más ha llamado la atención en esta crisis ha sido el volumen de población desplazada en tan poco tiempo. Esto nos permite en solo 5 días poder empezar a intervenir. En solo 5 días y gracias a todo el apoyo que hemos recibido entre otros de todo el colectivo farmacéutico, ¿no? La decisión que tomamos a la hora de intervenir fue optar y dirigirnos al este del país. Por una cuestión de vulnerabilidad, todos nuestros socios estaban centrando en el parte oeste porque era más sencillo llegar la ayuda ahí. Sin embargo, vimos que las necesidades eran mayores
en la parte este, a la derecha del río Dníper. Entonces establecimos nuestro centro de operaciones en Poltava, que no sé si lo veis, no sé si lo puedo marcar aquí. Y a partir de ahí hemos tratado de, bueno, como os voy a explicar ahora, en diferentes fases, poder ir interviniendo en todas las zonas en las que hemos podido de la zona este. Solo ahora mismo, el último reporte que nos han compartido desde Naciones Unidas, hay 18 millones de personas con necesidades humanitarias en este país, de los cuales 9 han tenido que salir, han cruzado las fronteras, pero casi 7 son personas desplazadas internas que han tenido que abandonar sus hogares, muchas veces con lo opuesto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahora os cuento un poco cómo han sido las fases. La primera fase, bueno, una de las cosas que creo que tenemos que poner en valor es que en solo 5 días tuvimos capacidad de respuesta. De hecho, hemos sido la primera organización española con capacidad para responder dentro de las fronteras de Ucrania y concretamente en el este del país. Esto ha sido única y exclusivamente porque Farmamundi apuesta por trabajar con organizaciones locales. Era muy difícil llegar por parte de fuera. Entonces, esta primera fase es muy cortita, es hasta el 9 de marzo y ahora os explico por qué. La primera actividad o la primera acción que una organización humanitaria debe hacer es hacer un análisis de necesidades, incluso hacerla constantemente cuando es una emergencia de este calibre y siendo una contienda militar. Entonces, en esta evaluación rápida, siempre de la mano de organizaciones locales, de nuestras organizaciones con otras instituciones locales y gobierno local, vimos que era necesario la adquisición de kits de higiene muy específicos para mujeres y niños y niñas, porque es la población que no estaba llamada al frente, paquetes nutricionales y material de abrigo. Hacía bastante frío aún, ahora lo que nos están pidiendo es ropa más de otoño y de primavera, pero realmente es gente que muchas veces, sobre todo en el este del país, ha salido con lo opuesto. Entonces, en esta primera fase, bueno, tuvimos la capacidad de cubrir las necesidades de 4.000 personas y, ya os digo, 85% de mujeres y menores. La fase 2 comienza el 9 de marzo. Una de las cosas más importantes y más llamativas de esta crisis que hemos detectado es que, en contra de lo que hemos visto en Yemen o en Siria, donde estamos trabajando hace 10 años, Congo, Etiopía, es el primer conflicto en el que nos hemos enfrentado después de 20 años de experiencia en el que no se está respetando el derecho internacional humanitario. O sea, no se está defendiendo a la población, no se está garantizando la seguridad de la población civil. De hecho, desde que empieza el conflicto hasta el día 9 de marzo no se habilitan corredores humanitarios, lo cual ha dificultado muchísimo y está dificultando y poniendo en peligro muchas vidas de personal humanitario y, por supuesto, de la población civil. Entonces, es el 9 de marzo que se abre el primer corredor hasta Sumi, que está en el noreste de Poltava, y posteriormente, a los 3 o 4 días, se abre Kharkov, Donetsk y Lugansk. Entonces, en esta segunda fase no solo intentamos cubrir las necesidades con los mismos ítems que os he mencionado en la primera fase, ahí detectamos la necesidad de medicamentos, sobre todo para enfermos crónicos y enfermas crónicas. Hemos visto que a nivel epidemiológico es muy diferente, claro, que las enfermedades y las situaciones que nos estamos enfrentando, sobre todo en África subsahariana, y hemos visto que los grandes vulnerables era la gente mayor que no podía desplazarse ni huir de sus casas. Entonces, en esta segunda fase sí que pudimos ya trabajar tanto en Poltava, la gente que venía desde este, como hemos podido, gracias a la foto, la he intentado poner para que vierais, hemos logrado hacer llegar ayuda a todo el este del país. A partir del 1 de abril, bueno, de manera paralela con estas dos fases que os comentaba, hemos estado en conversaciones, como os decía, pues semanalmente con la Unión Europea, países miembros y también con Naciones Unidas y organizaciones especializadas en refugiados y refugiadas. Y empezamos a detectar que empezaba a haber una necesidad brutal en países de tránsito y de destino de la población que cruzaba las fronteras. Nosotros, como Farmamundi, en cuanto a organización humanitaria, no tenemos autorizado, no hay mandato para intervenir en países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, sí que tenemos la obligación de intervenir en países fuera de la Unión Europea, ¿no?
Entonces, desde el propio fin de semana del 26 de febrero nos pusimos en contacto con organizaciones en Moldavia y después de 2 semanas de conflicto comenzamos a ver que en Serbia estaba empezando a haber una importante llegada de población, que muchas veces si nos hemos encontrado con casos de que hemos atendido a gente en Moldavia que luego ha llegado hasta Serbia. Entonces, en esta tercera fase, bueno, por supuesto ha habido como 2 patas. La asistencia humanitaria esencial, pues esto, los kits que os decía, que nos sirven bueno, pues para sobrevivir los primeros días, horas o semanas, pero hemos incluido también un componente muy fuerte de protección, tanto a población desplazada interna como a población refugiada. ¿Qué es la protección, no? Las actividades relacionadas con la protección es algo que ahora es un poco nuevo en el ámbito de la acción humanitaria, pero en realidad es todas aquellas acciones que realizamos para garantizar los derechos humanos de las personas con las que trabajamos o para las que trabajamos. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un componente muy fuerte de formación al personal que trabaja con nosotras. O sea, al final se trata de gente que el día 23 de febrero nunca se habría pensado o imaginado que se iba a ver en estas. Entonces, hay un componente muy fuerte de gestión del estrés. Son trabajadores y trabajadoras o voluntarios y voluntarias, pero además son víctimas de la guerra y están viendo cosas que en la vida se habrían imaginado que podían ver. Y luego también, pues no saben, hemos detectado que no tenían idea a la hora de priorizar población a la que priorizar o cómo hacer la identificación de necesidades que os comentaba. Entonces, hemos visto que esto era muy importante y la verdad que lo han agradecido muchísimo. En segundo lugar, hemos incluido servicios de información y apoyo psicológico. La salud mental es un elemento que ha sido un poco olvidado, la gran olvidada dentro de las emergencias y, sin embargo, es algo muy importante. Y hemos incluido el asesoramiento legal y la asistencia jurídica, porque al final, y esto lo aprendimos en la Guerra de los Balcanes, hablamos de gente que el día de antes tenía su casa, su trabajo y su documentación, y a lo mejor al día siguiente no tiene ni DNI, ¿no? Y entonces es muy importante para poder empezar de cero. Por último, en los países de tránsito, tanto en Moldavia como en Serbia, estamos haciendo un componente muy fuerte de sensibilización social con el objetivo de evitar bueno, que no se estigmatice a la población refugiada. Estamos viendo que la población ucraniana está siendo recibida mucho mejor que en otras crisis, pero aún así hay mucha gente que viene de Ucrania que no es ucraniana que lo está pasando realmente mal. ¿En qué estamos ahora? ¿Cuál es en lo que estamos ahora? Aparte de todo lo que os he contado, si todo va bien, que seguro que sí, y vamos a obtener los apoyos que necesitamos, en 10 días podremos comenzar la fase 4, que además de incluir todo lo que os he comentado hasta ahora, incluye un componente muy fuerte de transferencias en efectivo, o sea, es una ayuda que se llama Cash Transfer y es un imperativo de la Unión Europea y Naciones Unidas para garantizar la dignidad de las personas y que puedan adquirir de manera mucho más ágil los insumos que necesiten. En la ciudad de Poltava, en las últimas 3 semanas, para que os hagáis una idea, han recibido a 150.000 personas desplazadas desde el este. Como sabéis, ahora los bombardeos se están centrando en toda la zona este del país, incluso Poltava está siendo bombardeada y claro, al final es muchísima gente, un volumen grandísimo que se están ubicando, tratando de ubicar, aparte de en casas particulares, en escuelas, gimnasios. Hemos visto también incluso naves industriales, pero claro, no están habilitadas. Entonces hemos visto que es necesario desde pagar la luz, la calefacción, hasta comprar camas y habilitar unas pequeñas letrinas o duchas para que, bueno, pues que la gente viva de una manera digna. Uno de los partes o elementos que nos hace especial ilusión y estamos bastante, bueno, ilusionados por que se ponga en marcha cuanto antes es la articulación de espacios seguros para población infantil y adolescente hasta los 15 años y sus familias. Estamos hablando de chavales y chavalas que viven en el horror absoluto y se trata de, bueno, con el apoyo de profesores, trabajadores sociales, bueno, está habiendo un movimiento importantísimo a nivel local, garantizar esos espacios con juegos, con que puedan seguir estudiando, eso se llama educación en emergencias.
estamos tratando de hacer como espacios que además, gracias a la Cruz Roja Internacional, deberían ser seguros y no deberían ser sujetos de bombardeos, pero como os digo, no se está cumpliendo, no hay garantías al 100%. Y por último, hemos visto, como ya vimos en Balcanes, que hay gente que no solo porque no puede moverse por cuestiones físicas de movilidad, sino que ha decidido no abandonar su casa ni su vida, ¿no? Y entonces hemos decidido, ya que ellos no vienen, llegar a ellas, a estas personas, y estamos pensando en articular brigadas psicosociales que lleven desde los medicamentos a las mantas lo que haga falta, la asistencia legal o incluso los psicólogos y psicólogas que hagan falta, vamos. Y eso sería por mi parte, solo por terminar y daros algunos datos, ¿no? Somos 110 organizaciones humanitarias las que estamos ahora mismo trabajando según el listado de la Unión Europea del viernes pasado. Y bueno, era por confirmaros y que sepáis que aunque por poco que se pueda ayudar o mucho, la ayuda llega si se gestiona bien y con organizaciones especializadas y profesionales. Por compartiros algunos datos, o sea, 2 millones y medio de personas han recibido alimentos desde el inicio del conflicto, 1,5 millones de asistencia sanitaria, 500.000 personas están recibiendo agua a nivel general y solo poner en valor toda esta gente que al final son víctimas y están poniendo en peligro sus vidas sin ningún tipo de problema para que las cosas lleguen y bueno, hablabais antes de que es probable que esta guerra se cronifique. Yo no tengo ninguna duda de que esto va a ser así y por eso necesitamos, ahora que baja un poco el foco mediático, contar con el apoyo que se pueda.